Damas y caballeros, les damos la bienvenida a otro episodio más de esta segunda temporada de Los Hijos de su qué horror. Este podcast en el que cada semana hablamos de las películas más icónicas en el género de terror, profundizando en aquellos elementos tanto psicológicos como culturales por los cuales se convirtieron en absolutas obras de culto. Les recordamos que esta es una producción de Red Bandit Films, la página de Facebook de 35 milímetros y el canal de YouTube de Psicología y Neurociencia. Y amigos y amigas, esperemos que hayan disfrutado muchísimo el episodio de la semana anterior en el que hablamos de los zombies en el cine, porque el episodio del día de hoy va a estar bastante bueno, como ya se los mencionaba. Solamente vamos a hablar de una película, pero es una película que tiene bastante carnita de donde agarrar, tiene varios temas a discutir. Es una película que pues sí merece su propio episodio. Una película bastante reciente. Vamos a hablar de The Babadook del año 2014. Y nuevamente me acompaña este ser de luz, esta gran persona, gran individuo, gran camarada, que me ha acompañado en todo este camino, toda esta aventura que ha sido Los Hijos de su qué horror. El psicólogo más famoso del mundo, amigos, lo pueden escuchar en su canal de Psicología y Neurociencia. Grandes videos que hay en ese canal, se los recomiendo muchísimo. Suscríbanse, denle like y compartan, porque el día de hoy nuevamente me acompaña el psicólogo Guillermo Sastre García. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Todo bien, amigo. ¿Qué tal te ha tratado febrero, los primeros días de febrero? Creo que febrero ha sido un mes, bueno, ha comenzado siendo un mes bastante dinámico, bastante interesante. Sin embargo, creo que en el buen sentido, creo que ha sido un excelente mes. Y bueno, esperemos que en efecto el resto de estos días sean así, ¿no? Así es, amigo, así es, que este año vaya para arriba, que cada mes esté mejor que el anterior. Al parecer ya cada vez estamos más cerca de recibir esa gloriosa vacuna contra el COVID, amigo. La Ya, dichosa vacuna. ya la espero con ansias porque ya urge salir, ya urge ir a, pues a fiestas, a pasarla bien, ¿no, amigo? En las noches, a reunirse con los panitas, con la gente que queremos. Y pues ojalá que sea pronto, amigo. Ojalá Claramente que... ya podemos decir que estamos viendo pues una pequeña luz al fondo de este oscuro capítulo de lo que ha sido la historia contemporánea, ¿no crees? Totalmente la famosísima pandemia, que esperemos que ya pronto acabe para que también regresen los conciertos, amigo, que es otra gran ausencia que ha habido. Uy, amigo, sí, se Ya se extrañan los extrañan, ya se conciertos, pero extrañan. que ya hubo uno, ¿eh? No sé si te enteraste, Ah, los justamente, amigo, Flaming los Flaming Lips Lips armaron un hicieron uno. concierto con burbujas, ¿no, amigo? Burbujas No sé, yo sentía anti-COVID. que sudaba demasiado estando en la multitud. Ahora imagínate estando ahí adentro de esas burbujas. Sí, justamente, amigo, yo recuerdo cuando era niño, llegué a meterme a esas burbujas que estaban en el centro comercial para que estuvieras ahí dando el rol en una alberca, totalmente protegido de, pues de que te mojara el agua. Y justamente, amigo, hablando así como de nuestra infancia, quería preguntarte con respecto a la película que vamos a hablar el día de hoy sobre tus temores infantiles, amigo. ¿Alguna vez llegaste a temer que hubiera algo en tu closet, debajo de tu cama? ¿Llegaste a tener ese miedo en algún momento, mi hermano? Bueno, definitivamente creo que el miedo a que haya algo debajo de tu cama o en el closet, o incluso las personas, yo no lo viví, no tengo sótano, las personas que tienen sótano, que tienen algún cuarto o bodega, Ujú. seguramente tenían miedo de que ahí apareciera algo, ¿no? De que ahí hubiera algo. Yo claramente sí tuve miedo en algún momento de tener algo debajo de mi cama, ¿no? No sé tú. Claro que sí, creo que yo también, amigo, no lo recuerdo muy bien, tal vez ya son memorias que ya están en el fondo de mi subconsciente. Sin embargo, sí llegué a tener bastante temor de la oscuridad y de las formas que llegaba a ver por ahí, porque era un niño con una imaginación bastante activa. Y pues como bien dices, amigo, creo que es una parte pues que está presente en todo momento cuando estamos creciendo, cuando nos estamos desarrollando.
Creo que todo mundo hemos llegado a sentir miedo, pues básicamente de lo desconocido, porque es cuando nuestra imaginación está al 1000 por hora, imaginándonos qué podría haber ahí detrás del closet o abajo de la cama, y resulta que no hay nada, que es un poco el concepto que toca esta película, amigo, de la cual hablaremos el día de hoy, The Babadook, del año 2014, una película dirigida por Jennifer Kent. Y en The Babadook se nos introduce a dos personajes. Uno de ellos es Amelia, que es una madre, una ama de casa que trabaja en un asilo de ancianos y es viuda recientemente, o bueno, no recientemente, pero sufrió una pérdida bastante importante de su esposo, que vendría a ser el papá de Samuel, que es el otro personaje principal de esta película, que es un niñito nuevamente con una imaginación muy, muy activa. Es un niño sumamente hiperactivo, sumamente perturbado, podríamos decir incluso, porque este Samuel, el pequeño Sam, tiene como este miedo incontrolable de que, y esta creencia de que va a venir un monstruo a comérselo tanto a él como a su madre. Entonces todo el tiempo está lidiando como con este temor. Es un niño también muy problemático, tiene muchos problemas en la escuela. Y pues la pobre Amelia ya no sabe qué hacer para mantenerlo ahí tranquilo, para tenerlo tranquilo. Solo están ellos dos en su casa junto con su perrito. Y bueno, para no hacerles la historia larga, amigos, un buen día, ya que Amelia le lee cuentos para dormir al buen Sam, se encuentran con un libro que es el libro del Mr. Babadook, un libro que nunca habían visto antes. De hecho, Samuel dice que pues, se lo encontró ahí en la repisa, sin más. Con este tipo de rimas y recortes que sobresalen de la página. Sin embargo, es un libro muy macabro, es un libro perturbador, porque a final de cuentas las rimas hacen referencia a que el Mr. Babadook, que es un monstruo, por eso lo quisimos incluir en esta temporada en la cual estamos hablando de los monstruos, porque a final de cuentas el señor Babadook pues no es un demonio, no es un fantasma, es más que nada un monstruo. En la película lo pintan como una figura bastante grande, de sombrero y de manos muy alargadas, de uñas muy alargadas también. Y el libro dice que pues este monstruo lo primero que va a hacer es espantarlos, tanto a Amelia como a Sam, y ya después va a venir por ellos y los va a matar. O más bien, lo que dice el libro es que una vez que conozcan al señor Babadook, ellos van a querer o desearían estar muertos. Y total, leen el libro. Obviamente Amelia decide ya no seguir leyéndoselo a Sam porque pues es un libro bastante macabro, bastante raro, por lo tanto lo tira a la basura y siguen con su día a día. Sin embargo, le empieza, como en todas las películas de terror, les empiezan a suceder cosas muy extrañas. Primero Amelia se encuentra pedazos de cristal en su sopa cuando está comiendo con Sam. Y decide ya no tirar el libro a la basura, sino que ahora hasta romperlo. O sea, lo deshoja por completo, le rompe todas las hojas a este libro. Y bueno, ella pensó que ya se deshizo del libro para siempre. Sin embargo, los días transcurren y siguen ocurriendo cosas bastante extrañas en su hogar. El pequeño Sam cada vez tiene pesadillas más recurrentes con respecto al Babadook y que va a venir a comérselos. Y bueno, de hecho, el niño Sam es como bastante creativo, entonces hace como tipo gadgets, como si fuera Data de los Goonies, hace gadgets para enfrentarse al Babadook, una especie de lanzapapas para hacerle frente a este monstruo. Y pues también quería ser un mago, entonces todo el tiempo lo vemos como que aprendiendo trucos de magia y cosas así, porque como les decimos, es un niño con la imaginación bastante, bastante activa, pero eso no impide que en su casa sigan ocurriendo sucesos bastante extraños e inexplicables. El libro que leyeron al principio sobre el Babadook decía que el Babadook va a anunciar su llegada pues con toquidos en sus puertas y en el closet, que es justamente lo que empiezan a escuchar ya en las noches. Empiezan a suceder cosas muy, muy raras y, oh sorpresa, amigo, un buen día regresa el libro a sus manos, pero ahora ya con un pequeño cambio porque ya literalmente el libro les muestra que la mamá de Sam, que Amelia, se va a volver loca, completamente loca, va a enloquecer por completo y va a matar no solamente al perrito de la casa, sino que al mismísimo Sam. Los va
pues a asfixiar básicamente. Esto espanta obviamente a Amelia, quien va a la policía. Bueno, antes de ir a la policía quema el libro y ya después va a la policía con el temor de que alguien los estuviera acechando, los estuviera acosando. La policía, pues como es ya bastante clásico, la tira de a loca, no le cree lo que les está diciendo. Por lo tanto, Amelia regresa a su hogar. Sin embargo, aquí la relación entre Amelia y Sam ya se ha deteriorado muchísimo. Ya Amelia está que no aguanta a Sam porque Sam nuevamente es un niño muy hiperactivo, que grita mucho, es muy... pues es incontrolable básicamente. Entonces Amelia ya está que no puede más. Ya dejó de dormir, al igual que Sam. De hecho, al mismo Sam le empieza a dar pastillas para dormir, para poderlo tener tranquilito, aunque fuera un rato. Y la relación se va deteriorando cada vez más y más porque resulta que el Babadook, uno de sus poderes, podríamos decirlo así, es el de alguna forma, poseer a Amelia y hacer que se comporte de una manera completamente violenta y hostil con el pobrecito de Sam. Por lo tanto, Amelia, pues ya una vez que quemó este libro, resulta que empieza a recibir llamadas en las que se escucha la voz del mismísimo Babadook, que lo único que dice es su propio nombre, le dice que ya va a venir por ellos, básicamente. Y ya no solamente lo escucha en el teléfono, sino que lo empiezan a ver en su misma casa, en los rincones más oscuros de su casa, hasta que llega un punto en el que en un viaje en coche que van ella y Sam, se estrella con otro coche más, porque ya está que ya no duerme, ya no está ya no está al 100%, por así decirlo, ya no está en sus cabales y decide regresar a su casa con Sam. Ya completamente lo trata de una manera completamente violenta, completamente hostil. El pobrecito Sam ya no sabe qué hacer. Y aquí es donde Emilia, ya de regreso de haber chocado, empieza a tener hasta visiones pues, del cuerpo de Sam degollado, básicamente. Y obviamente esto como que la hace regresar en sí durante un momento. Sin embargo, es demasiado tarde porque ya hasta el perrito le tiene miedo a Amelia, ya le gruñe, ya le ladra, ya todo. Porque, oh sorpresa, amigo, el Babadook ha entrado en la conciencia de Amelia y Amelia ya no está con nosotros, ya es un ser completamente malvado que está buscando acabar con la vida de Sam. Sam logra defenderse, de hecho la apuñala en la pierna con un cuchillo y la amarra, con la finalidad de que la misma Amelia como que regrese en sí y pueda deshacerse del Babadook. Y bueno, amigos, resulta que de alguna forma sí lo logra. Sin embargo, el Babadook nunca abandona su hogar, porque al final de la película aprendemos que lo tienen, pues como si fuera una mascota, lo tienen en el sótano y lo alimentan de gusanos. Y aquí pues Amelia y Sam ya como que entraron en sí los dos, ya lograron de alguna forma no vencer, pero sí como lidiar con esa parte de ellos mismos, porque a final de cuentas, y creo que aquí es donde se va a armar la conversación bastante interesante, la película es una especie de analogía para representar pues este dolor de la pérdida que habían sufrido tanto Amelia como Sam, porque resulta que el mismo día que se murió el esposo de Amelia y el papá de Sam es el día que nació Sam. Entonces como que Amelia todo el tiempo ve a Sam como este recordatorio de cuando murió su esposo, del accidente automovilístico que le quitó la vida, y por eso es que es tan hostil con él de vez en cuando. Ya después esto se llega a los extremos. Y bueno, ellos logran lidiar como con esta pérdida. Sin embargo, es como una analogía muy interesante de lo que puede ser la depresión después de haber sufrido algo así. ¿Tú qué opinas de esta película, Guillermo Sastre García? Definitivamente das en el clavo, amigo. Creo que es una película muy interesante. Y en efecto, tiene varias interpretaciones, ¿no? A continuación voy a tratar de construir una a partir de elementos más que psicológicos, psicoanalíticos. En este punto, en efecto, como tú lo mencionas, ya encontramos como el primer componente, que es el hecho de que Sam nace el mismo día en que fallece su propio padre, ¿no? Es correcto, amigo. Lo cual, pues, evidentemente ya genera una marca familiar, ya genera
un trauma, por así decirlo, en ambos. Totalmente. De hecho, en la película explican que Amelia nunca le festeja el cumpleaños a Sam el mero día, por obvias razones, sino que lo junta con el cumpleaños de su sobrinita, de la hija de su hermana. Claro. Y pues Sam en realidad nunca ha festejado su cumpleaños, su propio cumpleaños, el día que realmente es. Por otro lado, me gustaría aquí también hacer un anuncio. Esta película claramente está relacionada con la fobia infantil, el inicio de una fobia. ¿Cómo se genera una fobia? Precisamente ahorita, esta semana, se está subiendo un video al canal de Psicología y Neurociencia sobre el origen de las fobias y por qué de alguna forma podemos desencadenar un miedo irracional hacia ciertas situaciones, ciertos escenarios, ¿no? En este caso, por ejemplo, la agorafobia en este video donde explico un poquito este tema. Y creo que están muy relacionados, ¿no? El Babadook finalmente es una fobia irracional. Digamos que es un ser que se crea en la mente del niño, de Sam. Claro. Y de alguna forma el fin, el objetivo del Babadook es ayudar a Sam a lidiar con este duelo, con esta pérdida del padre, ¿no? Así es. Porque incluso lo vemos en el elemento mismo de lo que es el Babadook, ¿no? Es un monstruo masculino, alto, de sombrero. Bien vestido, ¿no? Bien vestido, ¿no? Claramente son características de una figura paterna. Totalmente, amigo. Pero ¿qué sucede? Que de alguna manera esta fobia hacia este monstruo, hacia el Babadook, tiene varias funciones. Una, de alguna manera, es crear un vínculo otra vez con la madre, ¿no? De alguna manera lo que Sam desea es revincularse con la madre después de este trauma, ¿no? Y tanto es que de alguna forma funciona, porque la fobia se vuelve familiar. O sea, llega un punto donde su madre, esta Amelie, sí. De alguna manera también comienza a tenerle miedo a este monstruo, ¿no? Claro. Y de alguna manera eso, el miedo vincula a estos dos personajes, a madre e hijo, ¿no? Justamente, hasta el mismo Sam se lo dice en un diálogo, si no mal recuerdo, que le dice así como que si ella promete protegerlo, pues él también promete protegerla a ella y que pues estén así como acompañados durante todo ese proceso, ¿no, amigo? Claramente, o sea, esa es una función de esta fobia que se crea, ¿no? Por otro lado, como ya lo mencioné, la fobia también de alguna manera, bueno, para empezar, una fobia es algo muy natural en los seres humanos. Sí. Y tenemos fobias desde que somos niños. O sea, por ejemplo, tú hace rato me preguntaste por qué. No me preguntaste el por qué. Me preguntaste si tenía alguna fobia. Si lo habías experimentado. Relacionada, ¿no? a la oscuridad, relacionada a que hubiera un monstruo debajo de la cama. Sí. Porque pues es algo muy natural. Los niños generan este tipo de fobias. Y en este caso pues no es la excepción, ¿no? Sam genera esta fobia que de alguna manera desplaza el trauma de la pérdida del padre, ¿no? O sea, en vez de decir, me duele y me da miedo el hecho de que haya fallecido mi padre, que me sienta desamparado, pues ese sentimiento de miedo, esa sensación de angustia, pues la desplaza o la mueve a una figura imaginaria, que sería este monstruo, el Babadook, ¿no? O sea, finalmente la sensación que genera el Babadook es la misma que en realidad siente al pensar que su padre ha fallecido, ¿no? Justamente, son como sentimientos reprimidos de alguna manera, ¿no, amigo? Exactamente, se reprimen estos sentimientos. Bueno, en el niño, como tal, no están todavía del todo reprimidos, pero lo que sucede es que se desplazan, se mueven de este evento traumático, se mueve al monstruo, ¿no? Claro. Y bueno, se genera como esta angustia infantil. Y pues evidentemente también lo vemos en la conducta del mismo Sam, ¿no? Es un niño extremadamente hiperactivo, muy irritable, está angustiado. O sea, en realidad, sí. prácticamente lo que está haciendo Sam es llamar la atención de su mamá. Totalmente. Y pues sabemos mucho que la depresión infantil no se ve como en los adultos, ¿no? Claro. No hay un bajón meramente obvio como en los adultos, sino que los niños demuestran la depresión, la tristeza y más en un duelo, en este tipo de conductas de irritabilidad, ¿no? Y también en este tipo de fobias, ¿no? Como decir, tengo miedo a lo que hay en la oscuridad, tengo miedo a lo desconocido, ¿no? Sí. Y muy interesante que lo menciones, ¿no? Cuando
ocurre esta situación que el Babadook por fin se apodera de la mamá de Sam, pues prácticamente tiene que haber alguna clase de enfrentamiento, ¿no? Y de hecho sucede que Sam ata a su madre de alguna forma como para que en algún momento, esperando que el Babadook abandone el cuerpo de su mamá, ¿no? Así que pueda regresar Amelia como la conoce, ¿no? Que pueda regresar, ¿no? O sea, en este punto podríamos decir que la metáfora, digámoslo así, pues es que el duelo está también introducido de una forma muy fuerte en la conciencia de Amelie, ¿no? Claro. A tal grado de que también como que esto nos lo representan con pues una imagen visual, ¿no? En la misma película de que las cosas del papá las encierra en el sótano, que es eventualmente donde El lugar terminan donde encerrando termina el el Babadook, Babadook. ¿no? Así es, amigo. Y además, bueno, hay una frase de Jung, ¿no? Ya sé que he hablado de la sombra en otros podcasts, Así ¿no? es. De este concepto jungiano, que la sombra pues es prácticamente toda esta parte inconsciente de nosotros que no aceptamos, ¿no? Y Ujú. que cuando llega a salir en nosotros, lo que hacemos es proyectarla en otras cosas, en otras personas, ¿no? O sea, muchas veces cuando alguien no te agrada, ¿no? Una persona en tu cotidianidad no te agrada, pues a lo mejor es porque puede ser que hubiera algo de esa persona que en realidad tú tienes, es un Claro. elemento que tú Te ves tienes, reflejado ahí, ¿no? que no has aceptado y que o sea, en vez de sentirte angustiado por decir es que yo soy de esta forma, lo que haces es precisamente expulsar eso de ti y Ujú. reflejarlo en el otro, ¿no? Y prácticamente la película es toda una proyección, ¿no? O sea, es la proyección de la falta del padre, el trauma, ¿no? Claro. Se proyecta pues en un monstruo. Y interesante, ¿no? El final que mencionas, que es que prácticamente como que no terminan como de deshacerse de este monstruo. Sí, ¿no? No lo expulsan de su casa, ni mucho menos. Y es como esta idea de que cuando hay un duelo, cuando hay una pérdida, un trauma, pues no te deshaces de él, ¿no? O sea, realmente lo que haces es transformar la situación, aprendes a lidiar con ella, Claro. aprendes a hacer tu cotidianidad, a realizar tus actividades sin que eso de alguna manera siga interfiriendo de una forma tan intensa en tu vida, ¿no? Sin embargo, ahí sigue, ¿no? E incluso la analogía de la casa, ¿no? O sea, todo lo que no se desea de la familia termina en el En sótano, el ¿no? sótano, amigo. Y en este caso el trauma queda en el sótano cuando mueven las cosas del padre y finalmente cuando el Babadook se va a vivir al sótano, ¿no? Justamente. Y además esta ofrenda como de los gusanos, ¿no? O sea, finalmente hay algo que sigue manteniendo vivo al Babadook, ¿no? O sea, Claro. porque también podrían dejarlo morir de hambre. Sin Totalmente. embargo, hay esta necesidad como de ir y alimentarlo, ¿no? Poco a poco se le da algo de alimento y al final también te das cuenta de que a lo mejor el monstruo ni siquiera era malo, ¿no? Claro. Realmente el monstruo, vamos a decirlo, vivía en su realidad, vivía en otra perspectiva y como que va cambiando, ¿no? O sea, al final te das cuenta de que es una parte de la familia, de la historia de la familia, que termina siendo reprimida, ¿no? Me gusta como la analogía del sótano Ujú. y precisamente el concepto de represión, ¿no? Un concepto freudiano que es precisamente, ¿no? O sea, cuando suceden cosas fuertes en nuestra vida, cuando suceden cosas difíciles, lo que tendemos a hacer es precisamente a reprimirlas, ¿no? Sí. No nos deshacemos de ellas, sino que lo que hacemos es esconderlas, ocultarlas de manera inconsciente y se quedan ahí guardadas, ¿no? Y es lo que sucede con este monstruo. Es correcto, amigo. Le das en el clavo a todo este significado que tiene la película del Babadook, que es Y, la razón por la... y de Dime, hecho, dime. en efecto, ¿no? O sea, al final, cuando el monstruo termina en el sótano, como que ya se puede volver a tener una relación entre madre e hijo, ¿no? Incluso después de eso, es que la mamá decide hacerle su primera fiesta de cumpleaños Es a correcto. Sam, ¿no? O sea, como que ya se superó como, bueno, no se superó, pero ya se supo manejar como esta pérdida, este duelo, y ya la mamá acepta que un evento no tiene nada que ver con el otro y decide como realizarle esta fiesta de cumpleaños que tanto deseaba Sam en Claro. su día, ¿no? Sí, 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 ya de...
de tratarlo pues ya como su hijo, ¿no? De dejarlo de ver como esta parte así como un recordatorio constante de la tragedia que había ocurrido con el padre, sino Claro. que ya velar por el bienestar del pequeñito Sam, ¿no, amigo? Definitivamente, amigo. Pues ahí está. La verdad es que se las recomendamos muchísimo precisamente por toda esta interpretación psicológica y trasfondo que tiene la película. Justamente la directora ya había tratado como este concepto de los miedos infantiles y los traumas precisamente con un cortometraje que se llama Monster, me parece que está en YouTube, en el que es justamente lo mismo, o sea, un niño que todo el tiempo tiene miedo como de que hay algo ahí en su closet, hay algo ahí en su cama, hasta que su mamá pues ya completamente harta decide ir a ver para demostrarle al niño que no hay nada y oh sorpresa, sí había, hay un monstruo por ahí y es como la idea principal que la directora rescató ahora para llevarla a cabo en su primer largometraje, su ópera prima. Y se los recomendamos muchísimo porque sí tiene como esta atmósfera como pesada hasta cierto punto. No es una película en que todo el tiempo estés viendo al Babadook. De hecho, lo vemos pocas veces, pero las veces en las que lo vemos, sí está como muy, muy bien utilizado porque en la película, pues ese es como el punto de la atmósfera, de que de alguna forma el Babadook todo el tiempo está presente, ¿no? Claramente, amigo, totalmente. Entonces se las recomendamos muchísimo, amigos. Las actuaciones son muy buenas. De hecho, van a odiar básicamente al niño, a Sam, porque sí actúa muy bien. O sea, es un niño muy, muy, pues muy fácil de ser odiado, ¿no, amigo? De que te desespere. Muy irritante. Muy irritante, ciertamente. Y pues la mamá también está muy bien en su papel. Creo que los dos hacen muy buena mancuerna y te venden muy bien como esta relación muy problemática entre madre e hijo. Y pues se las recomendamos mucho, mucho, mucho. Es una buena película. Tal vez pasó un tanto desapercibida cuando se estrenó. De hecho, me parece que actualmente no está en ninguna plataforma de streaming. Solía estar en Netflix, pero como ya todos sabemos, pues llega un punto en el que Netflix pierde las licencias de las películas, por así decirlo, y estas dejan su catálogo. Pero si pueden encontrarla por ahí, amigos, en el fondo del internet, ahí en la, pues la piratería, por así decirlo, los métodos de encontrar películas que normalmente no encontraríamos tan fácil, pues sí se las recomendamos muchísimo, vale mucho la pena y yo creo que les va a gustar bastante. ¿A ti qué te parece la película en general, amigo? La verdad es que para mí, muy buena. Es excelente precisamente para explicar el tema de las fobias infantiles, Ujú. el duelo y claramente también este concepto de lo reprimido, ¿no? Totalmente, totalmente, amigo. Una propuesta muy interesante de terror moderno, que ya bien sabemos todos que pues las películas de terror modernas hay muchísimas que están muy, muy chafas. Hay una que otra que sí es joya y yo creo que esta es una de ellas. Así que véanla, por favor, amigos y amigas de Los Hijos de Su. ¡Qué horror! Esa es nuestra recomendación porque pues en realidad no hay nada que se le parezca. Por lo menos la directora pues ya su siguiente película está bastante buena, se llama The Nightingale, pero ya no tiene nada que ver con el terror. Entonces supongo que es lo que les recomendaría, al igual que el cortometraje de Monster, que es básicamente el fundamento de esta película. Y bueno, amigos, pues como se los habíamos mencionado, esta es una película que merecía su propio episodio. Si pueden verla, estaría muy, muy bien. Yo creo que la van a disfrutar bastante. Y en el episodio de la siguiente semana, que nuevamente ustedes ya saben dónde nos pueden encontrar a nosotros los hijos de su. ¡Qué horror! Porque estamos en cualquier plataforma de podcasting que se les ocurra. Obviamente la más famosa es Spotify, pero también estamos en Anchor, también estamos en Apple Podcasts, en cualquier plataforma del mundo. Ahí estaremos subiendo episodios semanales hablando sobre películas de monstruos. Y el episodio de la siguiente semana es uno que me entusiasma bastante porque regresamos a nuestros orígenes, amigo, la forma en la que nació este programa con los 80s. La década de los 80s, la maravillosa década de los 80s, porque vamos a hablar de una película que en lo personal es como de mis favoritas de este subgénero de películas de monstruos, que son los Gremlins, amigo. Definitivamente, un clásico, los Gremlins. Totalmente. Hasta tenemos una portada ahí muy buena. Así es, nuestra portada de esta segunda temporada. Le mandamos un shout out a nuestro artista Eric Kreiser, que siempre se rifa muy buenas portadas para
pues para los temas de los cuales vamos a estar hablando dependiendo qué temporada sea. Gran artista. Y en esta ocasión tocó hablar de monstruos y precisamente nosotros salimos rescatando de alguna forma al pequeño y muy muy tierno Gizmo de los demás monstruos. Entonces es un episodio que también va a estar bastante bueno. Vamos a hablar de los Gremlins y también de la secuela de Gremlins, porque a lo mejor algunos no sabían por ahí, pero existe una secuela de la película original de los Gremlins, que también está bastante buena. Yo diría que está incluso hasta infravalorada, como la película de la cual hablamos el día de hoy, de Babadook. Así que ahí lo tienen, amigos. Esperen mucho ese episodio. Ya casi vamos a llegar al final de esta segunda temporada. Tenemos ahí todavía unas cuantas películas muy interesantes sobre monstruos. Evidentemente vamos a hablar también, cuando el tiempo sea el correcto, vamos a hablar de los monstruos gigantescos, los más grandes que existen, que se estarán rifando un tiro bastante bueno este año, en una peliculilla ahí por ahí que va a salir tanto en streaming como en el muy cine. Muy esperada, ¿eh? Bastante esperada, amigo, bastante esperada. Ya el internet se está dividiendo en esos dos equipos, sí, a ver quién apoya, a ver quién apoya a cuál monstruo, pero bueno, ese es otro tema, amigos. La siguiente semana estaremos hablando de los Gremlins, ya se la saben. Así que, sin más que agregar, nosotros fuimos Guillermo Sastre y yo, Sebastián Santos. Les deseamos unas buenas y horrorosas noches. Y vámonos, como dice amigo, que aquí espantan.